Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor. Y aquí le estoy contando el testimonio al pastor, ya me está aconsejando. Tenemos dos preguntas, pastor. Roxy por acá nos ha enviado una y tenemos todavía la del hermano Juan. Claro. Sí, vamos con la bueno, escuchamos esta nota de voz. Sí. Y luego vamos a responder la del hermano Juan y luego la de Xiomi. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta para el pastor. Yo asisto a la iglesia de la Asamblea de Dios, pero en una ocasión me invitaron a otra iglesia, siempre cristiana, pero ellos hablan del Padre Espiritual, que es la persona, como el pastor que los ha guiado a ellos. Y a los pastores los nombran así como profetas, y hay otros que los nombran, y a otros le llaman apóstoles. Entonces yo quería saber si es correcto esa situación que se denominen así como apóstoles y profetas y el Padre Espiritual. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Ok. Varias cosas, ¿verdad? Número uno, vamos con el hermano Juan, que nos preguntaba que alguien al aconsejar a alguien, le dijo que le había pasado lo de Job, ¿verdad? Que Dios había dado permiso a Satanás para que lo zarandeara. Y en palabras de hermano Juan, él usó esta expresión, lo que me llamó mucho la atención, que él usara lo zarandeara. Es que yo escuché un audio Biblia que menciona esa palabra. De hecho, sí, está en Lucas 22:31, el Nuevo Testamento. Ajá. O sea, porque el argumento de hermano Juan era, no, hermano, ese es el Antiguo Testamento, Cristo no había muerto por nosotros. Pero otra vez, yo creo que si hay algo que Job enseña, o sea, ese libro está en la Biblia con un propósito, pero si hay algo que Job enseña, si hay un mensaje central que corre por todos los 42 capítulos de Job, es que Dios es soberano, es decir, Él es un rey que hace su voluntad, y nosotros no tenemos el derecho, ni la justicia, ni el poder, ni nada que nos permita de ninguna manera contender con Él y preguntarle ¿por qué estás haciendo esto? No tenemos el derecho, debemos ubicarnos. Job, que era el más justo de todos los orientales, un hombre perfecto, sin tacha, que el mismo Dios le habla a Satanás, sí, diciéndole, ¿has visto a mi siervo Job? Este es otro nivel. O sea, delante de Dios él tenía una muy buen testimonio. Tenía razón Job, probablemente no era como nosotros. Por tener eso. Ajá, exacto, no era cualquiera. Pero aún a Job Dios permitió que Satanás le probara, y le probara de una manera dura. O sea, él pierde todo, pierde su salud, pierde sus hijos, pierde su fortuna, porque el argumento de Satanás es, como tú lo tenés bien, él está bien contigo. Y hay como un periodo de tiempo, pastor, que se sepa. No sabemos cuánto tiempo fue. Sabemos que él perdió todo en un día, todo en un día. Sí, pero no sabemos cuánto tiempo pasó en su prueba. Eso no sabemos. De hecho, muchos piensan que pudieron haber sido algunos meses o hasta un año, que sus amigos llegaron a patearlo, ¿verdad? Como quien le da patadas a un perro muerto. Amigos, ¿así para qué? Sí, es terrible, porque ellos terminaron diciéndoles, vos has hecho algo malo, estas cosas no le pasan a la gente buena. Y es una forma simplista de ver la vida, porque Dios tenía un propósito para eso, y Job lo encuentra en Job capítulo 41 y 42, cuando Dios le ha dado, o sea, Dios se le aparece literalmente a Job y le dice, a ver, vos hiciste la tierra, tú formaste todo lo que hay, tú la pusiste sobre la nada, tú entendés cuáles son sus medidas, puedes mover a Leviatán, y habla de estos monstruos tremendos, ¿verdad? Que son un cuadro de Satanás. ¿Tú tenés el poder que yo tengo sobre Satanás? Y la respuesta, no. Y dice Job, yo
Yo me arrepiento en polvo y ceniza, pongo mi mano sobre mi boca, yo no digo nada, dice Job, yo ya no puedo decir nada, porque al final, cuando Dios se le revela a Job y le muestra un camino para ser restaurado, él dice, yo de oídas te había oído. O sea, Job dice, yo realmente hacía lo que te agradaba, pues por lo menos eso creía yo, pero no te conocía, mas ahora mis ojos te ven. O sea, la clave para entender el libro de Job y todas las injusticias, entre comillas, que le pasaron es que Dios tenía el propósito de darse a conocer a Job, que no le hubiera conocido de la misma manera que le conoció si no hubiera pasado por ahí. Por todo eso. Exacto, entonces, en estos tiempos, Dios todavía permite que seamos probados. Dice Pedro en su carta que debemos sentirnos gozosos cuando nos veamos en diversas pruebas, porque esta prueba va a producir paciencia, que a la larga va a ser un testimonio para otros, cuando padecemos injustamente. Y Lucas 22:31, al final ya de su ministerio en la tierra, ya Jesús resucitado, le dice 22:31 a Pedro, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y si esto fuera como el argumento que dijo el hermano Juan, hubiera dicho, pero yo no se lo permití, porque estamos en el Nuevo Testamento. Pero no dice eso, dice en el versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, ¿de qué? De la zarandeada, confirma a tus hermanos. O sea, está diciendo, Satanás ha pedido, yo he permitido y vas a ser probado. Pero una vez probado, una vez crecido, ven y confirma a tus hermanos. O sea, con esa nueva fe, con esos nuevos bríos que has obtenido en la prueba, ayuda a los demás. Esa es la idea. O sea, nosotros aún en este tiempo podemos ser probados por Dios. Él tiene todo el derecho de probarnos y de hacer con nuestra vida lo que quiera. Porque sinceramente nosotros no nos merecemos nada de lo que Dios nos ha dado. Ni la salud, ni la familia, ni el trabajo. Nada, si lo único que nosotros merecemos es el infierno, pero Dios en su infinita misericordia no solo nos ha regalado una nueva vida en Cristo, sino que también en su misericordia nos da cosas que no merecemos. Eso se llama gracia, de parte de Dios la tenemos, pero nada obliga a Dios que esté a nuestro servicio. O sea, esa doctrina que Dios está a nuestro servicio es la cosa más equivocada que hay. Dios todavía puede dejar que Satanás nos zarandee, pero eso sí, lo que podemos tener confianza y lo que podemos ver en el libro de Job y también en Lucas 22 es que Dios no permite el sufrimiento gratuito. No es, vaya, golpealo, ¿verdad? Satanás, dale, ¿verdad? No, Él tiene un propósito para esto. Él tiene un propósito de hacernos crecer, de hacernos ser mejores, de hacernos caminar con Él de una manera diferente. O sea, si tú estás sufriendo ahora una prueba que parece injusta, alégrate, porque el Señor tiene algo contigo. Él te va a sacar de ahí y lo va a hacer con un propósito bueno para ti. A veces no se mira, sinceramente. Yo, sinceramente, si yo pudiera elegir, yo no elegiría crecer con pruebas, pero es la única manera en que Dios nos hace crecer. Así que debemos abrazar esta realidad. Tanto como que Cristo nos ama y nos ha liberado de una pena en el infierno que no merecíamos ser salvados. De esa misma manera debemos aceptar que al hacerlo a Él, el Señor de nuestra vida, también nos sujetamos a su manera de hacer las cosas. Y Él nos prueba para que crezcamos. Entonces, no debemos temer, debemos tomarnos de la mano del Señor, que ha prometido que aunque pasemos por el fuego o por el agua, ni nos ahogamos ni nos quemamos, Él nos va a sostener con su mano. Entonces, con esa fe, debemos ir a las pruebas que parecen injustas. No hay injusticia. Dios es soberano. Entonces, debemos caminar con esto. Esa es la respuesta para hermano Juan. Muy bien, muy bien. Espero que haya estado atento, hermano Juan, y nos vamos ya con la de Xiaomi porque el tiempo nos apremia. Sí. Los títulos son complicados en una iglesia. Hay quienes los buscan para sentirse por encima de los demás, cosa que es la cosa más anticristiana que hay. Jesús mismo lo dijo, el que quiera ser primero será vuestro servidor. Y esto no es, el que quiera ser primero que se ponga a servir, no. Está diciendo que el que tenga intenciones de figurar, va a terminar de último. Es una condena, o sea, es una advertencia que Dios nos hace. En el reino, en la economía de Dios, el que más responsabilidad o el que más notoriedad espiritual tiene es el que sirve más, el que está más abajo. O sea, la escalera ministerial no va para arriba, va para abajo. Así debería ser. Entonces, esto de los títulos es complicado. En Mateo 23, Jesús les está diciendo a sus discípulos, miren, ahí están los fariseos, ellos se sientan en la cátedra de Moisés, enseñan, pero no hagan lo que dicen, no lo que hacen. Dice,
el versículo 23:3 de Mateo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias, sus escrituras. Sería en este caso como andan grandes Biblias y extienden los flecos de sus mantos para que se miren más, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas de las sinagogas y en las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí, que les digan maestro, oh maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este pasaje dice claramente que como creyentes no tenemos que aferrarnos a los títulos. A veces pensamos que el título de pastor o qué sé yo, de ministro no es suficiente, entonces buscamos apóstol y profeta, y ya no hay sentido para llamarnos así. Número uno, porque no debemos llamarnos apóstoles y profetas, porque dice la Biblia en Efesios capítulo 2 que realmente los apóstoles y profetas ya terminaron su ministerio. Dice que todos nosotros estamos edificados sobre el fundamento que colocaron los apóstoles y profetas, pero ese fundamento ya fue puesto, es decir, ya la doctrina que nosotros creemos en la Biblia ya fue dada, la revelación está completa, no necesitamos más apóstoles y profetas. Efesios 2:20 lo dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, no tenemos más, ya no hay nueva revelación, ya no hay autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 1, al estar buscando el sucesor de Judas, ¿tú te acuerdas? Sí. Los discípulos establecieron cuáles son los requisitos para que alguien sea llamado apóstol. Dice Hechos 1:21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, que si alguien podía ser llamado apóstol, tendría que haber visto a Jesús bautizándose, ejerciendo todo su ministerio y en la ascensión. No hay nadie vivo que haya visto a Jesús en su ministerio ni que lo haya visto ascender. Entonces, ya no hay nadie que tenga el derecho a llamarse apóstol. ¿Por qué? Porque si estamos buscando notoriedad o si estamos buscando ponernos por encima de los demás, que lean este pasaje que yo te he enseñado de Mateo capítulo 23 desde el 1 hasta el 12. Y ahí tienes la opinión de Dios de estas personas que quieren hacerse notar, que quieren hacerse llamar padre, o maestro, o apóstol, porque realmente no tienen una razón bíblica para hacerlo. Yo te enseñé los pasajes. Y segundo, no hay una, ¿cómo decirte? No hay una justificación para tratar de ser más que los demás. Es todo lo contrario. Jesús en la última cena, cuando va a sentarse con sus discípulos, se ciñe una toalla y les lava los pies, como el siervo más bajo en la estructura jerárquica de los siervos de aquel tiempo. O sea, él dice, si yo que soy su maestro les he lavado los pies, si yo que soy el principal entre ustedes me he humillado de esta manera, ustedes no tienen justificación alguna, de ninguna manera, para querer ser más que los demás. Estos nombres de pastor, de ministro, no son títulos, no son cosas que nos den algún tipo de privilegio, es todo lo contrario, son oficios, son ministerios que debemos realizar, pero no son para ponernos por encima de los demás. Seguimos siendo hijos de Dios todos, seguimos teniendo el mismo valor todos, seguimos teniendo las mismas prerrogativas, voy a decir, como hijos del Señor. Quizás tengamos más responsabilidad, eso sí, somos responsables de la grey, somos responsables por agradar al príncipe de los pastores, eso es nuestra responsabilidad. Pero de otra manera, sí, realmente es terrible ver cómo los hombres buscan exaltarse a sí mismos, cuando lo único que debería ser exaltado en nuestras iglesias es Jesús y su nombre, nada más. Entonces eso es lo que yo te puedo enseñar de esto que de los títulos y todas estas grandes formas de exaltarse entre nosotros que no tienen una razón bíblica de ser.
Bueno, hay muchas cosas que decir de esto, pero vamos a tener más tiempo de poder hablar porque ya el tiempo se nos fue. Pero gracias, pastor, por las preguntas contestadas en esta mañana. Yo le decía al pastor, mire, no sé, vea si se viene, porque los he sentido todavía un poquito así como que no quieren de soltar, ¿no? Las vacaciones, o sea, están en ese modo todavía vacación, pero hemos tenido un buen programa, muy buenas preguntas, sí. Muchas gracias por tomarse el tiempo de enviarlas y gracias porque, pues sí, nos toman a nosotros como una opción para despejar esas dudas. Pastor, tenemos que irnos ya. Sí, así es, enviarle un abrazo fraterno a todos nuestros oyentes, a todos los hermanos que de alguna manera nos sintonizan y animarles a seguir buscando en la Biblia la luz para la vida diaria, para sus preguntas o inquietudes. Ahí está la Biblia. Y si tienes algún problema, pues aquí estamos, cada martes y cada jueves, tratando de resolverlas con Biblia en mano en Pregunta del Pastor. Así que un abrazo para todos, que tengan una excelente semana y que el Señor les bendiga. Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.